juez de la ciudad de La Plata. Estamos en comunicación con Luis Arias. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Alejandro Costanzo te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Ante todo, si me permitís una corrección, sí, el dale. actual procurador es Julio Contegrán. Contegrán, dije Casal, es el de Nación, discúlpame, sí, es verdad, gracias. Bien, bien. Bueno, disculpa el tiempo, tuvimos un problemita técnico, pero disculpanos. Bueno, ahora sí. Contanos cómo estás evaluando toda esta situación y si podés poner blanco sobre negro, porque hay mucha confusión en esto. Sí, bueno, varias cosas podríamos decir. En primer lugar, aclaro, como ya lo he dicho en múltiples ocasiones, que no es conducente, no es prudente decir, hablar en forma generalizada sobre el arresto domiciliario, ¿no? En primer lugar, no hay que hablar de liberación, porque muchos medios dicen, bueno, liberan presos, sí. No hay liberación, hay arresto domiciliario, solo que una persona que cumplía su condena en la cárcel pasa a estar encerrado en su casa con tobilleras, con protecciones y demás. Ahora, si esa persona viola la prisión domiciliaria, es otra cuestión. Pero es necesario aclararlo. Bueno, es difícil dar una respuesta general porque los jueces resuelven casos, se resuelve caso por caso. Los jueces, en principio, no legislan, no dictan resoluciones generales, salvo los superiores tribunales que dictan acordadas sobre cuestiones internas, fundamentalmente porque tienen manejo de personal, porque tienen horarios que cumplir, porque hay sistemas informáticos y cuestiones administrativas que resolver. Entonces dictan normas, pero en general sobre cuestiones jurisdiccionales no se dictan normas. Se resuelven casos. Este es el primer punto importante, porque muchos me preguntan, bueno, ¿qué opina usted de las domiciliarias? Bueno, ¿en qué caso? Claro, hay que analizar caso por caso. No es lo mismo una persona que tenga un informe desfavorable en el servicio penitenciario, donde diga que que demuestra peligrosidad, que no tiene arrepentimiento, y otra persona que ha tenido muy buena conducta. Claro. Ese no es lo mismo. No se puede hablar en general. No es lo mismo una mujer que está embarazada cumpliendo una condena que un varón que está, digamos, en perfectas condiciones de salud. Claro, Luis, pero se instaló esta idea de que se están liberando presos. Que un delito, digamos, de menor gravedad. Claro. Todo esto tiene que ser evaluado en concreto, no puede ser evaluado de una manera general. No, te decía que se instaló esta idea fuerte desde los medios, inclusive vimos los titulares tremendos, ¿no? En un día se liberaron 176 violadores, abusadores sexuales, después la jueza tuvo que salir a desmentirlo y a relativizarlo, inclusive desde mi humilde opinión, con muy poca precisión en los datos que debe manejar un juez. Absolutamente. Esta vez no podemos compartir el mate. No, qué lástima. Bueno, mirá, yo creo que sí, verdaderamente me pareció lamentable la intervención de la jueza, tanto en sus declaraciones primeras como en sus aclaraciones. La jueza Márquez, ahora, bueno, sabemos que el Poder Judicial tiene muchos actores que se prestan a cualquier tipo de maniobras. No es el caso de la jueza, lo digo en general. Y que haya situaciones de corrupción donde jueces o juezas estén tarifando las salidas, bueno, tampoco me sorprendería, porque hemos visto de todo dentro del Poder Judicial. Sí. Ahora, esa es otra cuestión. Lo importante aquí es que los jueces tienen que ponderar en cada caso concreto los bienes jurídicos que están en juego. La protección de los bienes jurídicos, ¿no? La seguridad por un lado, la salud por otro, la vida, no solamente el caso de la mujer embarazada, por ejemplo, de la persona, pero también de la persona por nacer, no solo de la madre. Sí, claro. Hay que ponderar todo, hay que poner todo en la balanza, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta, si me permitís, dos cuestiones fundamentales, que a partir de las cuales se tiene que analizar esto. No digo esto de analizar en abstracto. Hay dos cuestiones que son fundamentales. Una es el exceso en la población carcelaria.
es un problema que viene desde hace tiempo en la Argentina por el abuso, por un lado, de las prisiones preventivas. Argentina ha sido objeto digamos, de distintas observaciones por parte de organismos internacionales, sobre todo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya en 2010 había señalado esta situación. El 60% de las personas que están en prisión no tienen condena. Es decir, técnicamente son inocentes, porque nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, hasta que no haya una sentencia firme. Entonces, el 60% de las personas que están en la cárcel son inocentes hasta este momento. Tremendo. Entonces, y esto se agravó... Es un dato, no es que están liberando violadores. A ver, una persona es violador cuando tiene una sentencia que declara que hubo un delito y que esa persona fue responsable de ese delito. Mientras tanto, no es violador. Mientras tanto, no es asesino, no es ladrón. Es decir, creo que tenemos que tener mucho cuidado en esta situación. Y además, durante el gobierno anterior, hoy nos lo recordaba Carles, también hubo mucho abuso en el uso de la fragancia y de la figura de abuso y resistencia contra la autoridad, en virtud de las cuales muchas personas fueron detenidas. Y están muchísimas personas. Están en prisión por un delito. Están en prisión por un delito menor y inclusive que nunca habían delinquido. Fuerzas de seguridad que detenían personas que mirabas mal a un policía, era atentado o resistencia contra la autoridad. Entonces, esto ha elevado el número de personas privadas de su libertad en aproximadamente un 30%. Tenemos entonces que las personas encarceladas. Tenemos entonces que por un lado tenemos estos abusos que han determinado un exceso en la población carcelaria. Ayer el gobernador habló de un 100% aproximadamente de hacinamiento, el doble, que ha rebasado la capacidad del carcelario. Pero por otro lado tenemos las condiciones carcelarias que no son para nada acordes con una vida digna de las personas que están dentro del servicio penitenciario. Ya la Corte hace mucho tiempo, en el caso Berbisky, había señalado estas irregularidades y hecho unas observaciones muy serias al Estado acerca de esta situación. Es muy fácil hablar sin haber conocido una cárcel. Hay que conocer la realidad de las cárceles para poder hablar. Y estar ahí. Realmente, no solo hacinados, viven en situaciones lamentables. Sí, tremendo. Y esto de... calefacción. Imagínate, sin calefacción en las cárceles, con el frío que empieza a hacer ahora, es un factor de riesgo tremendo para el contagio. Pero además, sin alimentación adecuada, el gobernador ha tenido ahora que saldar una deuda enorme con los proveedores. ¿Para qué? Para poder darles comida a las personas que están privadas de su libertad. Eso también tiene que ver con la salud y con la prevención. Increíble. Es decir, tenemos factores que tienen que ver con el hacinamiento y otros factores que tienen que ver con las condiciones carcelarias desfavorables. Todo esto, imagínate, es un caldo de cultivo. Si alguien se contagia dentro de una cárcel, es muy probable que se extienda a toda la población carcelaria. Claro. Bueno, esto parece ser el punto que muchos no quieren entender, ¿no? Que el servicio penitenciario que entra y sale... No quieren entender. Hay mucha gente que quisiera que esa gente se muera, que la gente privada de su libertad se contagie y se muera. Un problema menos. No lo dicen abiertamente, pero sí lo piensan, estoy seguro. Luis. Entonces, a mí, yo creo que este es el problema, el trasfondo, ¿no? A quién afecta, va a terminar afectando esta pandemia. Seguramente los sectores más vulnerables están en una peor situación como para contraer más. Luis, te quería llevar a lo que... Una sola cosita. Pero hay que tener presente que si alguien se contagia dentro de un establecimiento carcelario, también puede contagiar a los trabajadores del servicio penitenciario.
Y los trabajadores pueden contagiar a sus familias, y sus familias pueden contagiar a otros. Y en definitiva, termina afectando a toda la sociedad. Entonces, aún aquellos que quieren exterminar a las personas que están privadas de su libertad con la pandemia, les digo que ellos no están exentos tampoco. Lo peor que nos puede pasar es que este virus se expanda de una manera incontrolable, porque además esas personas privadas de su libertad no perdieron el derecho a la salud y van a ocupar camas en un hospital, esa cama que le va a ser negada a otros. Entonces van a hacer colapsar el sistema de salud. Me parece que tenemos que ser responsables, que tenemos que pensar en todos, que esta crisis vamos a salir entre todos, pero todos, y quiere decir todos, incluso las personas privadas de su libertad. Sí. Te quería llevar a lo que realizó el fiscal de Cámara Carlos Altuve, este recurso ante la Corte. Quiero que me ayudes a analizarlo, porque ayer nosotros hablamos con Carlos Altuve y yo le planteaba que no entendía muy bien esto de pedirle a la Corte que organice. Si los presos dependen de los jueces, que son los que los pusieron en la cárcel por determinadas cuestiones, y hay orden de la Fiscalía, y hay acordada de la justicia para que se morigere esto de las detenciones, digo, ¿cuál era la preocupación de Carlos Altuve, el fiscal, para que la Corte ponga límites y ordene? Esto es lo que nos decía él. Y entre otras expresiones dijo, no existe una situación de emergencia que inhabilite aplicar la ley. ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué entendés de lo que está pasando? Bueno, en primer lugar quiero decirte que no es Carlos Altuve, es el que cumple una función, es su rol. Nosotros tenemos que comprender los roles de cada uno dentro de del esquema judicial. A ver. Que no se trata muchas veces de comprender, ¿no? Cuando un juez falla, un fallo afecta a un funcionario, dice, bueno, a ver, ¿por qué este juez está en contra de nosotros? ¿Por qué este es un juez opositor? ¿Por qué este es un juez? No, el juez es juez, su rol es ese, es en el caso del fuero penal, determinar la existencia de los delitos, la responsabilidad penal. No es un juez contencioso administrativo, controlar la legalidad de los actos de la administración, de los otros poderes. Pero es el rol, y que Carlos Altuve cumple un rol, él es fiscal, y como fiscal tiene que, una decisión para apelar, la tiene que apelar, la tiene que recurrir, para no apelar en este caso, a través de un recurso extraordinario. Es su rol, es su función, no es una cuestión personal. Si él fuera defensor, tal vez adoptaría otro comportamiento, diferente, incluso opuesto al que adopta como fiscal. Me parece que tenemos que comprender bien esa situación. Ahora, respecto de ese argumento, yo he leído la decisión de la Corte, me parece un tanto contradictorio, porque por un lado dice que la resolución de casación está violando la competencia de los jueces de primera instancia en la jurisdicción, al determinar, digamos, de una forma general una actuación judicial, guiar una actuación judicial a través de ciertas reglas, y por otro lado le pide a la Corte que haga lo mismo. Claro, es un argumento un tanto contradictorio. Pero, bueno, yo creo que la pandemia ha traspasado todas las normas, porque no todo está contemplado dentro de la ley. Le escuchaba hoy a un juez también citado, juez de ejecución, citado por el diario Clarín, diciendo que había, supuestamente que había dicho que había recibido presiones del Ejecutivo, y este juez decía, bueno, la ley no contempla estos supuestos. Entonces, respecto de pandemia, no solamente las personas mayores de 75 años de edad pueden tener arresto domiciliario, esto es lo que prevé la ley, y yo no me puedo apartar de la ley. La casación no podría disponer otros supuestos no establecidos por la ley. Bueno, esto también es un disparate, ¿no? Jurisprudencialmente se han creado institutos jurídicos muy importantes, por ejemplo, el amparo. El amparo está regulado por ley, la acción de amparo, para proteger derechos constitucionales, está regulada por ley,
Sí. Está en la Constitución, pero antes hubo jueces, que en el caso Siri y Cot, hace muchísimos años, ya por la década de 60, crearon la acción de amparo, la crearon jurisprudencialmente para atender una situación concreta. Entonces, la jurisprudencia, las decisiones jurisdiccionales, en este caso la de la casación penal, tiene que estar a la altura de la realidad. No podemos aplicar la ley dogmáticamente y decir, bueno, no, usted tiene 74 años Sí. y no tiene 75, entonces no le puedo dar el arresto domiciliario. Pero mire que tengo un problema coronario, mire que tengo un problema de salud, tengo asma, me puedo contagiar, me muero. Bueno, muérase, porque usted tiene 74 años y 11 meses, entonces a los 75 le falta un mes y se le agarra coronavirus antes, bueno, tendrá que morirse. No puede actuar así un juez, ¿no es cierto? Porque para eso pongamos una computadora, eliminemos los jueces y se aplica todo automáticamente. No, hay que buscar la solución más adecuada con la justicia, con el valor de justicia. Exacto. Y yo creo que tanto la resolución de la casación penal como incluso la del Procurador General Contegrán, me parece que están en sintonía con la realidad que estamos viviendo de la pandemia. Ahí está. Justamente eso te quería preguntar. ¿Cómo evaluabas el accionar del juez de casación Violini y obviamente las directivas de Julio Contegrán? Pero ya lo dijiste, están en sintonía. Ahora, yo le daba mi opinión ayer a Carlos Altuve. Con sus más y con sus menos, uno puede estar, puede ser mejorada o no, pero creo que han actuado. Lo importante es que actuó el Poder Judicial. Claro. Si no hubiera actuado, si permanecía indiferente frente a esta situación, bueno, ahí sería grave. Pero creo que han tratado de buscar soluciones razonables. La razonabilidad también es un principio jurídico y significa adecuación de medios a fines. No es que los fines justifican los medios. Adecuación de medios a fines, proporcionalidad entre las medidas y el bien que se pretende proteger. Esto es lo que ha hecho estas resoluciones, que pueden haber omitido algo, como lo señaló el gobernador, sí, y vos sabés que Julio Contegrán fue el que me acusó, el destituyente, pero yo tengo que actuar con honestidad intelectual y decirte que en esta ocasión, tanto la resolución del procurador como la de la casación me parecen adecuadas. Son correctas, porque buscan la forma de solucionar un problema que afecta, reitero, no solo a las personas privadas y libertad, sino a la sociedad en su conjunto. Mi opinión ante el fiscal Altuve era que él estaba complicando las cosas con toda esta situación, que me parecía que había herramientas correctas y que le pregunté si había cuántos casos había como para estar en alerta ante la Corte Suprema y decirle, a ver, regulen esto porque es un lío. Y me dijo que había algunos casos, que él había presentado algunos casos, pero ante los medios pareciera que son casi todos los casos, que son violadores, asesinos, y no es la situación que se está dando. La resolución de casación deja expresamente establecido que los casos de delitos graves no pueden ser objeto de arrestos domiciliarios. Esto está expresamente establecido. Exacto. No así la resolución 158 de la Procuración General, pero sí en la de casación. Claro, porque el procurador fue más relativo, ¿no? El procurador no fue tan preciso y sí lo hizo Víctor Violini con lo que determinó. Así es. Pero está expresamente establecido en la resolución. No es que si hay jueces que están resolviendo otra cuestión, porque puede suceder, bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre en esos casos, ¿no? ¿Qué responsabilidad incurre el juez? ¿Por qué lo hizo? Claro, cada juez se hará responsable de a quién le dé la morigeración y por qué circunstancias, pero eso lo hará cada juez. Esa es otra de la cuestión que le decía, pero cada juez es responsable de todo esto, con lo cual, digo, pedirle a la Corte Suprema que regule lo que un juez administra es un poco contradictorio. Pero te llevo a la Corte le encanta eso, a la Corte le encanta mandar y los jueces le hagan caso. Creen que es un sistema policial, ¿no? El Poder Judicial, y que los jueces están todos a disposición de los jueces de la Corte, lo cual es un disparate. Pero vos sabés que yo he tenido problemas con eso. Sí, claro. La Corte ha dictado resoluciones generales, acuerdos, incluso violando sus propios fallos.
Claro. Entonces, la Corte no tiene que invadir, nadie tiene que violar la jurisdicción de los De jueces cada uno. de ejecución penal y los jueces de garantía, nadie tiene que violar, ni ningún tribunal. Hablamos de tribunales superiores, hablamos de Cámara, Sí. pero no, eso no implica que tengan jerarquía respecto de los otros. Implica que todos los jueces son iguales, deberían ser iguales, solo que tienen distintas competencias. Uno tiene competencia de alzada, otros tienen competencia en materia de recursos extraordinarios, pero todos son jueces, no hay jerarquía como en el Poder Judicial, como en el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo lo integra el gobernador, es unipersonal, y los demás, los ministros son secretarios del gobernador, por eso ministro secretario, y después el rango que sigue es subsecretario. Hay una jerarquía, eso no ocurre en el Poder Judicial, no debería ocurrir, pero la Corte ha incurrido en muchísimos excesos, donde ha violado la jurisdicción de los jueces de primera instancia, y con resoluciones generales de las cuales que le ponen cerrojos a la jurisdicción de los magistrados, impidiéndoles resolver en cada caso concreto. Luis, te hago la última pregunta. Hablamos en estos días también con la ex Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y ella se atrevió a dar una opinión con respecto a todo esto que está pasando. Y bueno, le pareció que el trasfondo de todo esto tiene que ver con las políticas y las leyes que se vienen, que tienen que ver con esto de el impuesto a los ricos, y que bueno, toda esta movida mediática no tiene o sea, tiene la intención de enchastrar y de llevar malestar a la gente por esto que van a implementar. ¿Vos crees algo así? ¿Cómo lo ves? Sí, absolutamente. Resultan coincidentes cronológicamente las distintas acciones tendientes a deslegitimar al gobierno, porque esto es lo que intentan, deslegitimar, es decir, restarle poder frente a la sociedad, que la sociedad hacerle perder la confianza que tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof han ganado respecto a la sociedad. Tienen niveles de aceptación altísimos, récord. Entonces, quieren deslegitimarlo, quieren que la gente opine mal del gobierno, piense mal, para tener un margen de negociación en las leyes estas que se vienen, por supuesto, y que los afecta a los sectores que defienden los grandes intereses de los poderes fácticos, ¿no? Claro, Luis. Acompañado, incluyendo a los grandes medios de comunicación que los representan. Luis, como siempre, te agradecemos mucho la comunicación y realmente ha servido para poner un poquito más blanco sobre negro en esto, bueno, en esto que realmente confunde a la gente, y la verdad que en esta situación de pandemia que todavía que hay que vivir encerrado, digo, enloquece más la mente que, bueno, que no puede esparcirse, ¿no? Sí, yo les agradezco la entrevista, les mando un saludo enorme, ojalá podamos compartir un mate como lo hicimos en otras ocasiones, un saludo enorme a la audiencia, pero decirles fundamentalmente que no hay que tener miedo, que el miedo es la materia prima de la dominación. Claro. Nosotros no tenemos que tener miedo, no tenemos que dejarnos llevar por el miedo que otros nos infundan, tenemos que tratar de tener un espíritu crítico frente a eso, estar tranquilos, estar serenos, prevenir las situaciones graves, sí, por supuesto, pero no debemos dejarnos llevar por todos aquellos que agitan la bandera del miedo para generar en la población reacciones que son favorables a sus intereses. Gracias, Luis. Hasta otro momento. Hasta otro momento, gracias. Luis Arias, el ex juez de la Ciudad de La Plata, pasó aquí por Te la Debo a propósito de, bueno, de esta situación que se está